Aquí estamos de regreso. Siempre nosotros en este segmento les traemos información que estamos seguros va a ser de mucho interés, y generalmente los temas que nosotros seleccionamos lo hacemos pensando en las preguntas que usted nos hace o las preguntas comunes que usted se hace. Está la autora Yesenia Castillo con nosotros para hablarnos qué pasa si una escritura se le extravía, cuál debería ser el mecanismo, a qué se expone, qué riesgos existen. Bienvenida, doctora. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. ¿Qué pasa cuando tu escritura se extravía? ¿Qué puede suceder? Por lo general, las personas te dicen que no te prestan o no facilitan o no quieren exponer ese instrumento público, porque supuestamente si te facilitan ese instrumento público tú puedes hacer algo en contra de ellos. Es decir, tú puedes venir y ahora si es un bien inmueble como una propiedad, entonces eso significa que vas a pasar a ser el dueño. Eso no es así. Le interrumpo porque eso es algo muy común. O sea, me das la escritura y eso es una garantía. No, ¿Verdad? No, así es, no, para nada. A ver, la escritura es un instrumento público, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Es un instrumento público en donde se estableció un contrato, como es la compraventa de un bien inmueble. Recuerda que tú lo hiciste como un contrato. Recordemos que un contrato es aquel vínculo jurídico que existe entre dos personas y que tiene que cumplirse con determinadas solemnidades. Okay. Entre ellas tiene que primar el consentimiento. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que para que ese instrumento público realmente tú puedas hacer algo con él, la otra parte que aparece como propietaria en dominio y posesión de ese bien que ya está debidamente inscrito, pueda hacer algo. Es decir, si yo vengo y me encuentro las escrituras públicas de justo, yo no puedo hacer nada con esas escrituras de justo. Exacto. Justo, para que me pueda traspasar un bien, tendría que firmar un contrato conmigo en el que me está, por compraventa, por donación, por cesión, me está entregando a mí esa propiedad o ese bien, inmueble o mueble. De otra manera no puede ser. Por eso es que también existe lo que la ley te dice como las prendas. Entonces, ¿qué pasa con las prendas? Yo sí voy a prendar bienes muebles por lo general, porque cuando hablamos de bienes inmuebles estamos hablando de hipotecas, no de prenda. Y las prendas se regula por la ley de prendas mobiliarias. Mobiliarias, ¿ok? Que se puedan mover. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo y digo que quiero prendar mis escrituras, eso no se puede hacer. Yo puedo venir y prendar mi vehículo, y si voy a prendar mi vehículo, yo tengo que elaborar un instrumento diferente a la compraventa de ese vehículo, en el cual yo establezco la prenda y luego tengo que irla a inscribir, tengo que ir a registrar esa prenda, porque tu bien ahora se encuentra grabado. ¿Ya? Igual sucede con la escritura de bienes inmuebles, como es tu propiedad. Vos venís y las hipotecas, y esa hipoteca tiene también que irse a registrar. Pregunta, ¿entre particulares se puede también hacer esa transacción? Me refiero a que si alguien me presta plata y me dice, mira, te voy a prestar plata, pero me tenés que dar en garantía algo de que esa plata me la vas a pagar. Claro. Ese documento sí, yo perfectamente lo puedo registrar también. Es que tú lo registras, como te digo, si tú eres un acreedor, tú vienes y elaboras el instrumento público que va a ser tu base para protegerte, pero no es la escritura como tal. De acuerdo. No es que me vas a entregar tu escritura y con solo entregarme la escritura ya es la prenda. No, la escritura como tal no es la prenda. Tú estableces dentro de otro instrumento público que ese bien inmueble, bajo las anotaciones que tiene ya el registro de la propiedad, lo vas a prendar, ¿ok? Pero no es que me entregó sus escrituras y entonces con eso, no. Vos elaborás un instrumento público que cumpla con las solemnidades que la ley establece para que tú puedas ir a hipotecarlo, y tenés que ir a registrarlo para que ese instrumento tenga la fuerza legal que se requiere para que tú puedas recuperar la plata o la obligación que se está adquiriendo en ese momento.
Porque ¿qué pasa cuando tú no lo inscribes o no lo registras? Recuerda que a veces, lamentablemente, se dan muchos desvíos de prenda. Es decir, como no está registrado y solo déjame el instrumento, yo tengo la facilidad de poder vender nuevamente. Y por eso suceden mucho esas circunstancias que después nos llevan a procesos judiciales bastante largos. Es un delito, pero se expone a ese tipo de ¿Qué te expones? situación. Claro, a ver, si tú vienes y haces bien las cosas y te dices, bueno, yo voy a hacerte un préstamo, me estás dando en prenda ese bien mueble y yo lo tengo que ir a registrar, ya sabes que vas a establecer las obligaciones y los términos y los plazos. Pero ¿qué sucede cuando no lo hiciste? Entonces, la otra persona suele pasar, esperemos que ya no tanto, la otra persona hace ese desvío de prenda y tú, por no haber sido precavido, de haber ido a inscribir ese instrumento público, vas a irte a un proceso judicial para poder reclamar lo que en tu momento era tuyo. De acuerdo. Ahora, la gente a veces, yo conozco varios casos de personas que usan la escritura como una garantía, ¿no? Sí, así es. Y bueno, No, ya lo sabía, pero quería una confirmación. Y hay mucho temor, A ver, no es que vamos a descuidar nuestro instrumento público porque sí lo tenemos que cuidar, pero recordemos, si yo extravío mi escritura de compra-venta de mi casa, va a implicar que yo tengo que ir ante el notario que lo elaboró a solicitarle un segundo testimonio y es más costoso que el primero. Mucho más costoso que el primero. Igual sucede con cualquier otro documento que tú vengas y vayas a extraviar. Vas a incurrir en mayores gastos. Pero solo el instrumento público, que es lo que yo quiero que resaltemos, solo el instrumento público como tal no significa que vayan a venir y hacer que significa que yo voy a enajenar o enajené mi documento. Otra cosa es cuando hablamos de falsificaciones de documentos y eso nos va a llevar a procesos de nulidad. Pero son cosas distintas. No es que si yo te voy a dar este documento, tú ya puedes hacer y deshacer. Y que por eso me estás dando plata. No, señores. Entonces yo tengo que elaborar un instrumento que realmente me proteja y me garantice que la plata que estoy dando la voy a poder recuperar, pero también a la otra persona la proteja porque se establecen derechos y obligaciones. De acuerdo. Ahora, cuando hacemos y me gustaría insistir en esto, cuando hacemos o firmamos ese documento, si no está inscrito, probablemente hay un compromiso legal, ¿verdad? A diferencia de tener solamente la escritura. Pero si no la inscribís, te exponés, que es la otra cosa que me decía. Exactamente. Si nosotros no venimos inscribimos, ya sea la hipoteca o la prenda, como lo establece la ley, entonces te expones porque esa es la publicidad. Si yo vengo y te vendo a ti mi propiedad y yo nunca, la otra persona nunca registró la hipoteca, tú puedes inscribir sin ningún problema. De acuerdo. Pero si la hipoteca está inscrita, tú no puedes mover nada de su lugar. De acuerdo. Entonces, esa es la protección que te da la hipoteca y la prenda cuando tú la registras. Y eso es lo importante. Pero también el elaborar los documentos o los instrumentos públicos ante el notario que te garanticen esa protección. Porque, ojo, tenemos que cumplir con las solemnidades que dice la ley y el consentimiento es uno de ellos. Doctora, a propósito de eso, quiero hacerle una pregunta. Si yo niego que la firma, que dice el abogado, no es mía, y dice, mira, esa firma no es mía. No es tuya, te vas por falsedad. Como abogada, ¿qué recursos legales tiene para decirte si es tuya? A ver, si tú me dices que no firmaste esa escritura y yo garantizo, pues. sí, el protocolo, pero resulta que yo te digo, sí, vos estabas enfrente de mí, entonces vamos a un proceso judicial de falsedad material en el que se tenga que iniciar todo el proceso investigativo, ¿verdad? Yo tengo que demostrar que efectivamente es tu firma. Entonces vengo y exhibo un protocolo para que ellos puedan ver, porque se exhibe el protocolo, pero no es que yo vengo y lo llevo y mire, aquí está, no, sino que de igual manera se tiene que hacer la solicitud de exhibición del protocolo para que se logre demostrar cómo firmaba, si es igual a tu cédula o a otros documentos que tengas, que conste tu firma. De igual manera se solicita el apoyo de un perito si fuera necesario para que corrobore con los trazos si tu
esa firma que rola ahí es la tuya. De acuerdo. De igual manera se hace llamar, si por ejemplo estabas compareciendo en una compraventa con otra persona, también se manda a llamar a la otra persona. Es decir, tenemos una gama de posibilidades para poder demostrar que la firma es falsa o para demostrar lo contrario, que la firma realmente era tuya. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Información muy valiosa. ¿Cómo la encontramos, por favor? Sí, ustedes saben que me encuentran en el 83 96 45 17, sino en su casa, que está ubicada de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Gracias nuevamente. Nosotros nos separamos un instante y ya regresamos.